la idea de hablar con los jóvenes, de contarles a los jóvenes lo que ha sido el terrorismo en el Perú. Yo soy padre de familia, tengo un hijo en la universidad y dos en el colegio, uno en quinto y media y otro en tercero y media. Y yo mismo tengo que reconocer que como padre, muy poco les conté a mis hijos de lo que fue el terrorismo. Ellos eran unas criaturas, como ustedes, en ese momento. No conocieron lo que significó el terrorismo. No conocieron el dolor de ver amigos o familiares muertos, destrozados por las bombas que colocaban los terroristas en cualquier lugar de Lima o en cualquier lugar del interior del país. No les tocó por lo menos conocer conscientemente lo que significaba salir con temor a las calles, tener miedo hasta de ir al cine, porque estabas viendo tu película y ¡pum!, reventaba la dinamita y te destruía, te mataba a tus amigos. No les tocó vivir conscientemente el drama que se vivía en todo el país, donde los grupos terroristas llegaban a un pueblito de la sierra y mataban a todos los hombres, jóvenes y hasta niños varones por no apoyar al terrorismo. No le conté muchas cosas a mis hijos, porque fue traumático para nosotros. Toque de queda, 8 de la noche, 9 de la noche, tenías que correr a tu casa y no podías salir hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana. No se lo conté como debía, a pesar de que como de profesión soy periodista. Durante todos los años del terrorismo me tocó cubrir lo que era la subversión en costa, sierra y selva. Recorrí todo, el Huallaga, el Braen, Ayacucho, y vi de todo también como periodista. Era en la práctica un corresponsal de guerra, como se conoce a los periodistas que se especializan en esta materia, y me tocó participar incluso en actividades de las Fuerzas Armadas y de la Policía, actividades contrasubversivas, y pude ver cara a cara la destrucción y la muerte en esta gente que vive en lugares tan remotos que a veces la insensibilidad de los que estamos en la ciudad evita que nos preocupemos. Es dramático y pareciera hasta cruel a veces contarles estas cosas, pero es necesario, jóvenes, porque hoy día se están recomponiendo. Están empezando como empezó hace muchos años atrás, por acá, hablándoles a los jóvenes de que hay que hacer justicia en el país. ¿Quién no quiere hacer justicia en el país? Pero llevándolos por el camino equivocado. Al que no está contigo hay que matarlo. Tenemos que llegar al gobierno con la fuerza de las armas. Y están haciendo el trabajo ideológico. Y están entrando a las universidades. Doctor Corcuera, usted lo ha investigado. ¿Quién mejor que usted para contarles? Penetrando nuevamente. Así lo hizo Abimael Guzmán, que fundó Sendero Luminoso. Durante 10 años estuvo trabajando de esa forma. Te capturan por el corazón, porque todos queremos lo mejor para nuestro país, pero te llevan por el camino equivocado. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero te lleva por ese camino. ¿Hay que participar en política? Por supuesto que sí, pero hay que conocer bien estas cosas y por eso es necesario hablar sobre el terrorismo con ustedes, que son las generaciones que van a cambiar las cosas en el Perú, más de lo que nosotros podamos hacer. A nosotros nos tocó revertir una situación terrible. Lo que nos dejó el terrorismo fue terrible, porque tenemos que acercarnos a ustedes para hablar de este tema. Y esto fue acogido, felizmente, primero por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, y enseguida por la segunda vicepresidencia, cuando estaba el colega congresista Carlos Seguren. Y hoy día continúa con el colega Norman Lewis. Yo fui vicepresidente el año pasado, o mejor dicho, hasta este 28 de julio que pasó, y ahora Norman Lewis, que estará acá, también está siguiendo con esta tarea. Una tarea dolorosa, pero necesaria. Les quiero hablar de un tema difícil para todos los ciudadanos, porque es incomprendido o en todo caso con una percepción mal recibida, y es el Congreso de la República. Porque la percepción que tenemos todos los ciudadanos del Congreso no siempre es la adecuada. Es la que recibimos a través de los medios de comunicación. ¿Cuál?
una institución corrupta que no sirve para nada, con personas que no hacen nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiero decir todos los adjetivos porque estamos dentro del Congreso, pero son los adjetivos que hemos escuchado todos nosotros. Y esto lamentablemente no es así, porque lo que recibimos es lo que leemos en ciertos medios de comunicación, en la televisión o en ciertos periódicos, y esta es la información que nos llega a nosotros los ciudadanos, que no siempre es la adecuada. El Congreso es mucho más allá de ellos. Yo no quiero hablar de los parlamentarios, sino quiero hablar de la institución llamada Congreso, porque los parlamentarios son responsabilidad ¿de quién? De todos nosotros los ciudadanos, porque ¿quién elige a los congresistas? Nosotros, el pueblo. Entonces somos nosotros los responsables siempre de los políticos o los parlamentarios que tiene el Congreso en cada periodo constitucional. Lo que pasa es que aquí en nuestro país, lamentablemente esto ocurre mucho en nuestro país, elegimos al revés. ¿Cómo tenemos que elegir a los parlamentarios? ¿Cómo tenemos que cómo tenemos que tomar la decisión de nuestra elección? Aquí en el Perú no se sabe, y esto no ocurre solo en el Perú, sino en todos los congresos del mundo. Acuérdense que en todos los países donde hay democracia, hay Congreso. Es decir, democracia igual Congreso de la República. Los congresistas no votan de manera individual, votan de acuerdo a lo que sus partidos políticos les dicen, porque así funciona la democracia. Y aquí escogemos al revés. Primero escogemos a la persona y después escogemos el partido político. Y tenemos que hacerlo al revés. Primero hay que escoger el partido. ¿Cuál? El que nosotros consideremos el mejor para el país. Ustedes, a diferencia de la gente de mi generación, que no veo ningún profesor de mi generación, lamentablemente veo que soy el mayor de todos, en nuestro tiempo no teníamos la información que tienen todos ustedes con el Internet. Ahora ustedes tienen esta ventaja de poder entrar a las páginas web de cada partido político o entrar a la página del Jurado Nacional de Elecciones y poder ver dentro del jurado o dentro de los partidos cuál es la doctrina de cada partido, cuál es su plan de gobierno que quieren para el país, qué es lo que quieren para el país. Esto no había en mi tiempo. Teníamos nosotros los jóvenes de ese tiempo, teníamos que ir a los partidos a averiguar cuál era su doctrina y qué querían para el Perú. Ahora ustedes lo encuentran facilito en los teléfonos, en el Internet, en un tablet, en una computadora, de la manera más sencilla. Y hay que escoger cuál es el mejor partido que nosotros consideramos que va a continuar con esta política económica, que va a continuar con la mejora del país. Una vez que escogemos el partido, recién ahí hay que ver en ese partido quiénes son los candidatos que presenta el partido para yo escoger al mejor. Porque a ese parlamentario que escogemos va a decidir por nosotros. Él va a tener este encargo de nosotros para que él decida por nosotros. Miren qué importante función tienen ellos. Es decir, nosotros no vamos a decidir, sino ellos por nosotros. Y esto comenzó hace muchísimos años, este estilo de vida llamado democracia, comenzó aproximadamente en el año 550 a.C. y lo inventaron los griegos, en un sistema parecido a la democracia. Es decir, se reunían todos los ciudadanos griegos como acá, como en este auditorio, y entre todos ellos tomaban decisiones. Elegían a sus autoridades políticas por un tiempo determinado y entre todos tomaban decisiones. ¿Cuál es la que el Estado griego de ese tiempo consideraba que iban a sembrar, a quienes declaraban la guerra, qué iban a hacer o no? Pero eso se destruyó, se desapareció con las invasiones que tuvo Grecia. Estoy resumiendo un poco la historia, obviamente, ya los profesores se encargarán de profundizar un poco más porque no tenemos mucho tiempo. Y esta idea de democracia volvió a aparecer muchísimos siglos después, en el siglo XVIII, con la famosa Revolución Francesa y la independencia de Norteamérica. Ahí se acordaron de esa palabrita llamada democracia, pero se dieron cuenta de un pequeño detalle, que no eran 5.000 o 10.000 griegos como en ese tiempo, que podían juntarse en un teatro o en un estadio. Eran 1 millón, 2 millones o mucho más, y no podían juntar a toda la población en un solo espacio. Entonces, ¿a qué se les ocurrió en ese tiempo a los pensadores de la época? Elegir a personas para que representaran a diferentes sectores de la población. Y a eso le pusieron democracia representativa,
que es la que tenemos hasta nuestros días. Para eso sirve el Congreso, para hablar demasiado. El Parlamento viene de hablar, de ponerse de acuerdo entre los congresistas. Los partidos políticos, que cada quien tiene una meta determinada para el país, tiene que convencer al otro partido político para conseguir votos. Y aquí en nuestro Congreso, en el Congreso del Perú, no hay ningún partido político que tenga la mayoría de votos. ¿Qué tienen que hacer los partidos? Ponerse de acuerdo para conseguir votos. Porque un congresista no decide por todo el Congreso, sino el conjunto de ellos, la suma de votos. Entonces los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo para convencerse. Por eso son los debates largos, que a veces parece que se hablan mucho. Se pelean y discuten, ¿sí? Porque no hay ninguna persona que piense igual a otra. Son 130 personas con necesidades diferentes de cada región del país. Lo que piensa y lo que quiere Tacna no es lo mismo que lo que quiere Tumbes, o Lima, o Loreto, o Junín, o Pasco. Cada región tiene requerimientos y necesidades diferentes. Cada partido tiene una meta diferente que conseguir para el país. Entonces lo que se habla no es igual en el Congreso. Y las discusiones son porque las personas quieren convencer al otro partido, porque lo que tienen que hacer para conseguir los acuerdos es votos. Y si no hay votos, no hay acuerdo. Al Congreso le dicen el primer poder del Estado. ¿Por qué? Porque tiene entre sus funciones una importante llamada la de control político. Es el contrapeso político con el Poder Ejecutivo. Es decir, está mirando lo que hace para ver en qué se equivoca, para caerle encima y decirle: te has equivocado, tienes que rectificarte. Y para eso hay un montón de figuras. Hay un montón de formas de cómo el Congreso fiscaliza, cómo controla al Ejecutivo. En base a invitaciones del ministro, en base a interpelaciones, el voto de confianza al gabinete. Y hay una muy importante que se da cada 28 de julio. ¿Ustedes saben qué pasa el 28 de julio en el Congreso? ¿Alguien sabe? ¿Qué hace, por ejemplo, el presidente de la República el 28 de julio? Eso quería escuchar. Mensaje a la nación. No es mensaje a la nación. Eso es lo que nos dice la prensa. A pesar que le hemos enseñado a la prensa esto, siempre insiste en el mismo error. Es mensaje al Congreso. Porque la Constitución Política del Perú obliga al presidente de la República a que tenga que venir al Congreso los 28 de julio a decir a los congresistas, es decir, al Congreso, a los representantes de todo el pueblo, lo que hizo el año anterior y lo que va a hacer el año siguiente. De eso trata el mensaje al Congreso. Lo obliga a venir al Congreso. El Congreso tiene tres funciones importantes y básicas. La primera y la más importante es la función de representación. La segunda de legislación y la tercera de fiscalización o control político. ¿Y de qué se trata estas funciones con nombres esotéricos? Representación, ¿por qué? No solamente porque los 130 congresistas nos representan a todos los peruanos, sino además ellos están obligados, porque es parte de su trabajo, tomar contacto con la ciudadanía, como por ejemplo lo ha hecho el congresista Iberico y lo va a hacer más tarde el congresista Norman Lewis, que va a venir aquí a darles un mensaje y a despedirse de ustedes. Ellos tienen que tomar contacto con la ciudadanía para saber escuchar lo que el ciudadano quiere. Y ellos tienen que ir a las regiones donde fueron elegidos. Los 130 han sido elegidos por todo el país y tienen que tomar contacto con ellos, con los presidentes regionales, con los alcaldes, con los colegios, universidades, comisarías, grupos vecinales, para saber qué quieren. Y todo este clamor ciudadano lo traen al Congreso y se convierte luego en documentos parlamentarios, que pueden ser, por ejemplo, gestiones, es decir, los congresistas son los intermediarios entre el pueblo y el gobierno y el Estado. Pero en este recoger este clamor ciudadano también está el de solucionar ciertos problemas del país que se hacen con la ley.
Y la ley es una regla de juego determinada para solucionar un problema o para sancionar un delito o para mejorar alguna relación entre países. Y estas leyes es la segunda función que tiene el Congreso, la función de legislación, porque el Congreso es la única institución que hace las leyes que mueven al país, como dice nuestro eslogan. Y aquí es el único, por eso le llaman al Congreso la Casa de las Leyes, porque es aquí donde se aprueban las leyes. Y luego tenemos la tercera función, que es la función de fiscalización, y también se le dice control político. Es decir, el Congreso se encarga de vigilar, supervisar, chequear que todos los funcionarios del Estado cumplan con sus funciones de acuerdo a la Constitución y la ley. Es decir, que hagan bien su trabajo. Es lo que tienen que hacer. Pero los congresistas no son magos. Ellos no se enteran quién hace bien y quién hace mal el trabajo. Los parlamentarios se enteran en base a lo que la ciudadanía les dice, porque los ciudadanos no solamente piden cosas, sino también entregan al Congreso muchas denuncias. Les dicen a los parlamentarios, tal funcionario, tal alcalde, tal presidente regional, el ministro tal, yo lo he visto. Entonces, estas denuncias son las que llegan a los congresistas y los congresistas, en base a las denuncias, claro, denuncias con pruebas, porque si no hay pruebas, esa denuncia no puede surtir en un efecto. Eso es el centro político del país. Aquí llegan todos los reclamos, pedidos, informes, solicitudes, quejas, denuncias, y todo es canalizado a través de diferentes grupos de estudios llamados comisiones. Y las comisiones son grupos especializados que están en diferentes temas: transportes, educación, salud, vivienda, etc. Por eso es importante la función del Parlamento. Pero toda esta libertad, esta igualdad, este derecho de los ciudadanos estuvo a punto de desaparecer años atrás, cuando grupos violentistas quisieron destruir nuestro sistema de vida, nuestro sistema democrático. Es decir, esta libertad que tenemos todos nosotros de poder tomar decisiones. Por suerte no lo consiguieron, pero estuvieron en nuestro país 20 años, 2 décadas largas de destrucción, de no poder nosotros salir a la calle. Yo en ese tiempo era muy joven, de no poder irme de campamento a hacer cosas porque no sabíamos en qué momento reventaba un coche bomba, estallaba un petardo de dinamita, ¿no? Había una balacera en cualquier plaza. Fueron momentos dificilísimos y ahí surgió lo que funciona hasta nuestros días, eso de cuando nos despedimos le decimos a nuestros seres queridos o amigos: oye, chao fulanito, cuídate mucho. El cuídate mucho nació justamente en la época del terrorismo, porque cuando nosotros nos íbamos al colegio o a la universidad en ese tiempo, no se sabía si regresábamos vivos o sanos, ¿no?, a nuestras casas, porque en cualquier momento ocurría cualquier cosa. El Congreso de la República ha comenzado una labor muy importante, porque ha visto por conveniente que la juventud, los jóvenes, tanto de colegio como de universidades, deben de conocer, deben de saber qué pasó en nuestro país en la década de los 80 y 90. Fueron 20 años, hasta un poquito más, en que nuestro país estuvo sumido en una desgracia. Estuvo dentro de un sistema de terror. Y esas situaciones se pudieron ver en las épocas de los 80. Cuando en el pueblo de Chukchi, Ayacucho, el 17 de mayo, se iban a realizar las elecciones generales y un grupo de senderistas, Sendero Luminoso, ingresa a ese poblado de Ayacucho para poder quemar las ánforas que iban a servir para las elecciones de ese entonces. Las ánforas fueron quemadas y desde allí comenzó la época de terror y todo comenzó en la zona de Ayacucho. Posteriormente fueron avanzando a otras ciudades como Apurímac, Andahuaylas, Cusco, en la zona de Quimbiri, Huancayo, Jauja, Tarma, y posteriormente llegaron a nuestra ciudad, a Lima Metropolitana, en donde el terror fue tan tremendo,
donde el dolor de la pérdida de vidas humanas fue tan grande que se ocasionaron desastres totalmente que no se pueden recuperar. Hablamos primero del terrorismo y dijimos que era una forma de violencia armada. Pero el objetivo del terrorista va más allá. El terrorismo quería tener una participación política, quería cambiar el sistema de vida, quería propagar una forma distinta de gobierno. Se generaron pérdidas materiales, la disminución considerable en la canasta básica del PBI y la disminución de las inversiones extranjeras, porque ¿qué país quería invertir en nuestro país? Ninguno. Ningún turista venía, porque nuestro país estaba dentro de la lista de países a los cuales no era posible hacer turismo. Nuestro país ahora, y ustedes lo ven, está entrando y ha entrado a una forma, a un resurgimiento. Pero el objetivo que tenemos en el Congreso, el objetivo que tiene el programa Terrorismo Nunca Más, es no solamente mostrar la parte de terror, de sangre que se vivió en nuestro país. Este programa tiene un objetivo mucho más allá, y es el poder crearles, enseñarles, darles una cultura de paz, una cultura de entendimiento, una cultura de valores, de comportamientos, de actitudes, valores que van a formarse desde la casa y que obviamente se van a consolidar y ustedes lo van a desarrollar en el colegio. La cultura de paz va a depender mucho de que ustedes sepan decir no al terrorismo, sepan ustedes estar preparados cuando grupos sediciosos quieran cambiar su pensamiento. De la juventud, la cultura de paz y el debate necesario para desarrollar estos valores que la democracia nos brinda. Si el país es un país joven y va en camino de ser un país más joven, eso representa pues una oportunidad importante. Pero también representa un reto importante porque no basta que un país tenga muchos jóvenes, sino que estos jóvenes deben ser debidamente preparados, deben tener herramientas para su desarrollo, deben tener las capacidades para que esa ventaja sea efectivamente productiva y para que el medio en el que se desarrollen tenga las mejores condiciones. Un país de jóvenes adecuadamente preparados, con condiciones óptimas, pero con un escenario lamentable como el que ustedes vieron en el video, o en el que se aloje en la memoria colectiva de un número importante de nuestros compatriotas, no es precisamente el terreno querido por todos quienes conformamos este auditorio. Al respecto, bien han comentado, y si ustedes vieron bien el video, se referían a la presencia de agrupaciones terroristas y en particular agrupaciones terroristas ligadas a un espacio que será un futuro inmediato en la vida de muchos de ustedes. Se referían a la universidad, en particular a la universidad pública y a algunas universidades privadas. Cuando uno mira el desarrollo histórico de este proceso y de este conflicto interno, encontrará que uno de los espacios naturales de estos movimientos terroristas de captación, de concientización y, como decía el parlamentario Iberico, donde se buscaba ganar el corazón de los jóvenes, era precisamente la universidad, y en particular la universidad pública. Varios de ustedes transitarán posiblemente acabando su secundaria en diferentes universidades. Algunos recurrirán a la universidad pública, otros recurrirán a la universidad privada, pero esos espacios universitarios eran el espacio natural donde estos movimientos buscaban asentarse y buscaban que jóvenes como ustedes lleguen a la universidad y buscaban captarlos. Es cierto, totalmente cierto, que buena parte de las personas que captaban venían de estratos económicos pues, o de origen humilde o de ciertos orígenes con dificultades, con carencias, y su discurso llegaba hasta esos orígenes, hasta esa experiencia vivencial que era pues ciertamente dolorosa. Pero no es menos cierto que algunos miembros de estas organizaciones terroristas venían de estratos socioeconómicos totalmente distintos y que más bien no era precisamente el origen más humilde el que acercaba a estas personas, sino que se asentaban y se escondían en Lima
en lo que ahora serían conocidos como barrios o como lugares residenciales. En uno de estos lugares precisamente es donde Abimael Guzmán Reynoso, que es el responsable de buena parte de estas escenas lamentables, fue detenido y acompañado precisamente por personas que no pertenecían a los estratos más deprimidos de la sociedad, sino más bien a la clase media de nuestro país. En ese sentido, ¿por qué es importante diálogos como este y por qué es importante discutir qué es y a qué nos referimos? Cuando estas agrupaciones se acercan a los jóvenes, se acercan pues efectivamente buscando ganar su atención, buscando ganar su corazón. Probablemente ustedes y yo, y si alguno de ustedes va a alguna de estas universidades en las que yo estoy pensando, se encontrará que recibirá la invitación de algún círculo de estudios, se encontrará que recibirá la invitación de alguna organización artística, se encontrará que recibirá alguna invitación de pronto de alguna organización de jóvenes que los invita y que los trata bien y que los acoge. Y poco a poco en esos espacios empieza a ingresarse de contrabando y empieza a buscarse cierta afinidad o en la tierra fértil en la que pueda abonarse unas ideas radicales, violentas y demás, para buscar que ustedes se acerquen a estos grupos. ¿Y cuáles son estas ideas? Veamos entonces. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes pueden equivocarse cuando toman una decisión, cuando dan una opinión? ¿Ustedes son plausibles de equivocarse? ¿Pueden equivocarse ustedes? ¿Qué creen? ¿Pueden o no pueden? Nosotros, Carlota, Hugo, yo, ¿podemos equivocarnos? Los parlamentarios que están debatiendo ahí, ¿pueden equivocarse, sí o no? ¿Existe algún ser humano que no puede equivocarse? No, ¿verdad? Todos estamos sujetos a equivocarnos. Ahora, lo curioso es que esto que puede ser una pregunta tan necia es un factor importante para poder deslindar. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en una agrupación como Sendero Luminoso y su agrupación fachada actual, que es el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, el Movadef, y ustedes le preguntaran a un miembro del Movadef si Abimael Guzmán Reynoso, que es un ser humano, tan humano como ustedes, como es un ser humano, y le preguntaran si Abimael Guzmán puede equivocarse, no le van a contestar. No le va a contestar. Son incapaces de decirle, sí, puede equivocarse. Porque consideran que lo que apareció de su pluma, lo que apareció de su mente, es algo hecho en piedra que no puede cambiarse. Y es increíble la cantidad de veces, por eso es que precisamente el debate resulta importante, porque la democracia no debe temer al debate. Las ideas que fundan esos movimientos radicales son una ideología y un dogma que tiene que imponerse, que ellos buscan imponer. Y como el diálogo no permite esa imposición, precisamente la violencia les genera el camino necesario. En ese sentido, el debate, la participación, permite acercarse a eso, permite confrontar estas apreciaciones. Probablemente cuando hablen de este señor, ustedes van a escuchar que algunas personas usan términos el terrorista, el tal, el cual, o lo mencionan por su nombre. Cuando ustedes van a una de estas universidades donde ustedes se encuentran partidarios de este movimiento de amnistía y derechos fundamentales o partidarios de Sendero Luminoso, van a encontrar una expresión que es muy peculiar en ellos. Se refieren al señor como el doctor Guzmán. Cuando ustedes escuchan el doctor Guzmán, eso ya es sospechoso. El doctor Guzmán, entonces si ustedes escuchan el doctor Guzmán, inmediatamente pueden preguntarle, ¿y el doctor Guzmán se puede equivocar? Si no hay respuesta, ten la plena certeza de que estás caminando en un sector o que quien se está acercando a ti es precisamente una persona que busca pescar o busca introducir esta ideología de a pocos y busca encontrar aliados. Yo he tratado de compartir estos comentarios con ustedes y yo quisiera que esta idea se la lleven clara, por favor. El debate, la discusión y la consideración de que no existen ni dogmas ni fundamentalismos que puedan cambiar la sociedad, sino es la construcción de consensos democráticos en espacios como estos. Muchísimas gracias. Probablemente la edad frise entre los 15 años, 14 años, un poquito más quizás, o 16, y algunos para salir, y otros que le falta un añito. Probablemente muchos de ustedes, si no todos, no hayan podido tener la mala experiencia de sufrir lo que es el embate del terrorismo. Y probablemente porque casi siempre el terrorismo se enquistó en la zona andina, donde hizo mayores desastres, y después vino a la ciudad, a Lima, donde generó una reacción mucho más contundente del gobierno, porque tocó la entraña del poder, y aquí hubo una repercusión que obligó a reaccionar con mayor prontitud. Pero de lo que pueden estar seguros, y seguro lo han visto también en este documental,
es que el sufrimiento que dejó el terrorismo queda marcado en mucha gente, probablemente gente adulta y jóvenes como ustedes que probablemente en esos lugares recónditos, donde también probablemente va la redundancia, quizás no tengamos oportunidad de conocer, perdieron a su familia, padres, madres, y en algunos casos a casi toda su familia. Y es por eso que el programa Terrorismo Nunca Más, que está a cargo de la segunda vicepresidencia, y los que me han antecedido han trabajado en este tema, y que es parte de la propuesta de Congreso como institución, lo que busca es que jóvenes como ustedes tengan por lo menos una información basada en hechos, recopilados, reales, de lo que fue el desastre, la insanía terrorista en nuestro país. Consecuencias que todavía estamos tratando de sobrellevar, de resolver. Acabo de estar reunidos con los desplazados de la época del terrorismo, las viudas de la época del terrorismo, hijos de víctimas del terrorismo, que el día de hoy cumple 11 años del informe de la Comisión de la Verdad. Y he atendido por encargo de la presidenta porque entendemos que encarnan el sufrimiento de una parte de los peruanos que fueron afectados por el terrorismo. Y también estaban las esposas de los militares y policías, que encarnan la otra parte, que a veces es la menos atendida, porque a veces lo urgente le quita tiempo a lo importante. Es una frase que la conocen ustedes. Y a veces lo importante es ver la realidad, ver el sufrimiento, ver la parte profunda de la vida de quienes han padecido esta insanía terrorista. Y que ahora, después de 30 años, 20 años, todavía la sufren porque el Estado, los gobiernos, se olvidan de quienes defendieron a la patria, de quienes pusieron el pecho, porque los que murieron por la defensa y la lucha contra el terrorismo, y se olvidan también de quienes han sufrido este embate. Por eso, muchachos, es importante que en ese devenir de la juventud, yo fui joven hace muchos años, y a veces no tenemos tiempo para pensar estas cosas. No nos damos tiempo para pensar estas cosas. Si tienen oportunidad en la casa, reflexionen un poco sobre este material que llevan, interiorícenlo entre ustedes y por lo menos háganse un propósito de entender que esto no debe pasar más en nuestro país, que esto ya no puede volver a suscitarse en este país. Esa insanía tenemos que erradicarla. Hay infecciones en el cuerpo humano que son tan fuertes que tú las combates con medicamentos de última generación, pero a veces cortas el tratamiento y vuelven, y tú no sabes por qué, y tienes que volver a atender, y resulta que el tratamiento inicial ya no sirve, tienes que buscar un medicamento más fuerte. Hay que erradicar el terrorismo. Esa enfermedad no puede regenerarse en nuestro país. Esa enfermedad, esa maldición que vino de un concepto equivocado de lo que es una ideología, no puede destruir de nuevo a nuestro país en un proceso de recuperación, de crecimiento como el que vivimos. Por eso, a nombre del Congreso, al que representamos, y a nombre de la segunda vicepresidencia, yo les agradezco porque es difícil para los jóvenes, o sea, quitarse un poco de tiempo a su programa de vida, a su velocidad de vida, porque el joven es más rápido que nosotros y tiene un pensamiento que a veces nos desborda. Gracias por darse un poquito de tiempo. Gracias por pensar un poco en su país, en los que fueron, los que trabajaron por el país, los que nos han entregado un país como estamos ahora. Gracias por entender que son parte de la solución, y la solución todavía está por completarse para erradicar realmente lo que ahora es terrorismo, rezagos mezclado al narcotráfico, que es una fortaleza mucho más peligrosa. Y esa es la responsabilidad del gobierno actual, de luchar y erradicar eso por ustedes, porque ustedes jóvenes mañana van a salir del colegio y van a buscar un espacio universitario, van a buscar un espacio laboral que con todo derecho el gobierno tiene que proteger y brindarles.
Y eso pasa por fortalecer este crecimiento económico, darle continuidad, hacer de este país un país de oportunidades para los jóvenes y no un país donde el peligro esté a la vuelta de la esquina. Gracias por estar con nosotros, agradecimiento a Participación Ciudadana, a los encargados, porque creo que este esfuerzo que ellos hacen es un esfuerzo de convicción, de creer en lo que hacemos, de ponerle ganas a lo que hacemos, disfrutar el trabajo, porque creemos también que el Congreso tiene una responsabilidad grande con el desarrollo del país y de nuestra juventud. Por eso, en el entendido de que han tenido una mañana fructífera, hemos podido saludarlos en el Congreso, el saludo de la mesa hacia ustedes. Quiero ratificar el compromiso de la segunda vicepresidencia de seguir trabajando con jóvenes como ustedes, aquí y en el resto del país, buscando interiorizar una propuesta, un mensaje de que el Perú tiene que luchar por su desarrollo y solamente nosotros vamos a ser los que mantengamos este crecimiento, este desarrollo, esta protección de un país que merece ser mejor, que merece que sus jóvenes tengan oportunidades, que merece que sus mujeres tengan oportunidades, que los niños que vengan vivan mejor que nosotros. En ese sentido, agradeciendo la oportunidad, clausuramos este evento del programa Terrorismo Nunca Más y esperamos contar probablemente con otros jóvenes aquí y seguir en este trabajo, en este esfuerzo que en el caso mío empieza hace 20 días y debe terminar dentro de un año y esperamos hacerlo mejor que el anterior y el que venga lo haga mejor que nosotros y que nuestro país reciba lo que merece, que es el esfuerzo de todos por un Perú mejor. Gracias, muchachos. Bueno, este programa que ahora lo tengo a cargo de la segunda vicepresidenta, como segundo vicepresidente y estuvo siempre ahí, creo que es un esfuerzo fundamental como Congreso para colaborar en esta lucha que todavía no ha terminado por la eliminación del terrorismo de nuestro país. Pero el mecanismo que utilizamos en este caso es un mecanismo de hablarle a la juventud, a la que no tuvo conocimiento de eso, no vivió esos problemas, probablemente sus padres sí, pero ellos no, y probablemente quien no conoce las cosas no las siente, y es importante decirle que esto pasó, que esto ha pasado, que es una realidad de historia, pero que puede generar una suerte de realidad futura si no hacemos nada. Y los jóvenes ahora van a ser los actores del futuro. Por eso es que el mensaje para ellos es de alerta, de conocimiento a través de la historia, de información que recogemos y la ponemos a su disposición, y que creemos que de una u otra manera deben estar preparados para saber cómo responder ante una situación como la que vivió el país antes. ¿Considera que iniciativas como esta del programa Terrorismo Nunca Más deben seguir así orientando y generando opinión con los jóvenes? Es que no tenemos otra opción desde el Congreso, como poder legislativo, como conjunto de legisladores que tienen que también tener una participación en este esfuerzo, que es un esfuerzo conjunto de todos los sectores, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, en general, pero cada uno tiene que poner su granito de arena para que obviamente en nuestro espacio, que es la juventud, donde dirigimos el mayor esfuerzo, encontremos esa semilla de entendimiento de una realidad que pasó, que destruyó nuestro país, que lo dejó gravemente herido y que hoy día recuperándose no puede permitir que vuelvan a ni siquiera tocarlo. Y en ese sentido la juventud tiene que asumir ese reto, asumirlo como suyo, como les dije, denle un tiempito para pensar y hacer suyo este compromiso junto con todos los que tenemos el compromiso desde el Congreso. Bueno, a mí me parece muy buena, muy productiva esta charla que hemos tenido aquí en el Congreso. He coordinado con la señora Carlota sobre este trabajo ya casi semanas atrás y ha sido para el colegio, para los chicos de cuarto y secundaria, una razón más para poder profundizar sobre los temas que tenemos en el área de sociales. Yo soy el coordinador del área de sociales y veo los cursos de formación ciudadana y de historia y geografía. Y esta charla es muy productiva, refuerza lo que nosotros estamos haciendo en el colegio. Bueno, yo pienso que ha sido una manera muy buena de abrirnos los ojos, porque personalmente en mi casa, con mis padres en la mesa, nunca hemos tocado el tema de terrorismo abiertamente. En cambio aquí, siento que me he dado cuenta de que el terrorismo ha ido mucho más lejos de lo que yo imaginaba. Ha matado a muchas más personas, los grupos terroristas han violado a muchas mujeres y me parece una situación muy difícil que nuestros abuelos y padres han vivido.